Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una gran semana. Regresamos de nuevo acá mientras tanto, como todos los miércoles por la noche desde esta segunda temporada. Hoy, como en el episodio anterior, quiero hablarles de algo de una forma un poquito más espontánea. En este caso en particular, no es algo que me haya ocurrido, o que por lo menos no en este plazo de tiempo, sino a lo largo del tiempo, los años. Es una cosa muy interesante y que seguramente a algunos que me conozcan esa parte racional que tengo les parezca un poco extraño. Y seguramente piensen que no tiene mucho sentido lo que voy a decir ahora, que no tiene mucha consonancia, ¿no? Con lo que vengo divulgando, ¿no? Sobre el tema del pensamiento mágico y la parte racional de las personas. Pero he estado analizando un poco este tema, lo vengo analizando hace mucho tiempo en realidad, y las formas en que ha afectado mi vida y la de otras personas también. Y tratando de escuchar diversas voces para poder, no digamos, unirme a uno de los bandos que veo que parece que hay en este tema, sino más bien de entender el porqué de cada uno de los puntos de vista y en muchos casos, incluso de la parte más racional, he encontrado ciertos sesgos de, de confirmación o de cerrarse en que esto es algo, digamos así, mágico y traer un par de estudios que se han hecho, que han analizado algunos puntos, pero que no han englobado todo el fenómeno que considero que existe en este tema. Y así para que no les gane la curiosidad. Hablo un poquito de lo que es la astrología. Justo esta semana estuve viendo un video de los podcasts que sigo. En este caso se llama Preguntas Incómodas. Y es una chica bien simpática a la hora de hablar, bien entretenida, bien racional. Habla sobre temas bien diversos y trata de enfocarlos desde un punto de vista racional, pero bien entretenido. Y la cosa es que ella mencionaba en una parte del discurso que estaba haciendo, de lo que estaban comentando, claro, el pensamiento mágico asociado a la astrología, ¿no? Y cómo se dice que se ha desbaratado todo ese tema en base a algunos estudios, ¿no? Como el efecto Forer, si no me equivoco, que es el que tiene que ver más que nada no con la astrología, sino con lo que se entiende por horóscopo, ¿no? Que son predicciones hacia futuro, basadas en estrellas y esas cosas. Cosas que yo tampoco comparto para nada. De hecho, mi aproximación a la astrología, como se le conoce vilmente, es una aproximación desde la cronobiología, no desde un punto de vista de un fenómeno esotérico. También estuve viendo otro podcast que sigo en YouTube, de un físico, se llama Javier Santolaya. No me acuerdo bien cómo se llama su podcast ahorita. Date un blog o algo así. Como tiene varios, no sé en cuál de ellos dijo algo sobre esto, ¿no? Y que también descarta este tema de plano por el tema de que no hay estudios científicos que prueban lo mismo que decía en el otro podcast, ¿no? De que el efecto Forer y esto de que hacen predicciones que se aplican generalmente a todo el mundo y uno se siente identificado con esas predicciones y creen que tienen razón, ¿no? Que al final son generalizaciones y que obviamente pues no tienen ningún sentido, pero no creo que se hayan puesto a analizar realmente que este fenómeno tenga otras fuentes, otra posible forma de pensarlo, de racionalizarlo. De hecho, creo que cuando, por más que no creamos en eso, leemos no sé, una descripción de los astros referentes a un signo zodiacal, nos puede traer un poquito de gracia ciertas cosas que son como estereotipos, ¿no? De los signos solares, de las personas que han nacido en cierto tipo de fechas, ¿no? Y yo me puse a pensar,
Y si este fenómeno no está vinculado realmente a las estrellas, a los astros, a alguna influencia que tengan las estrellas en nosotros, que nos tiren una especie de energía o vibra, como la gente lo quiere hacer ver ahora, y que obviamente pues tiene mucho de pensamiento mágico, porque eso se ha descartado, que la influencia de algún tipo de energía mágica esté directamente influyendo en nuestro destino, ni siquiera nuestra forma de pensar, ¿no? Nuestra programación neuronal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si estamos analizando de una manera incorrecta este fenómeno? Todos conocemos que, o al menos creo que lo entienden, y de hecho también lo vi en este mismo podcast del físico esta semana, y hablaba sobre lo que es el tiempo, qué significa el tiempo. Y lo que yo pude entender, de hecho ya lo tenía más o menos definido en mi cabeza, el tiempo existe porque existe el movimiento. Si las cosas no se movieran, el tiempo no existiría. Entonces, si el movimiento es tiempo, crea el tiempo, ¿qué pasa si el fenómeno no tiene que ver con que hay energías, sino con que haya una especie de... Y eso lo hacían en las antiguas culturas, ¿no? No tenían relojes como nosotros tenemos ahora, y también lo explicaban en este podcast, me acuerdo, que se basaban en sombras, ¿no? En esas épocas se basaban en movimientos no sé, un reloj de arena, ¿no? El tiempo que le demoraba el moverse toda la arena de una parte superior a una parte inferior. Y ahora tenemos los relojes que se mueven con las vibraciones del cuarzo, otros elementos, que tienen un periodo en el que lo hacen y por eso se puede medir. O podemos decir que hemos establecido una medida de tiempo en base a de ese transcurso, ¿no? Del movimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando analizamos eso en un plano un poquito mayor, más grande? Ya estamos viendo no solamente fenómenos sobre la Tierra que ocurren en un plazo de 24 horas, que tienen que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, o que ocurren en un año, que tienen que ver con el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, o con los fenómenos, por ejemplo, de las mareas, que tienen que ver con el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, y que estos movimientos, estas grandes masas, sirven como una especie de reloj natural, ¿no? Que nos hace poder ver ciclos. Por eso las estaciones, ¿no? Tenemos el verano, otoño, invierno, primavera, y ocurren en ciertos periodos de tiempo. ¿Qué cosas nos quieren decir esto? Que hay ciertas condiciones que se repiten en el tiempo. No solamente hablamos de las posiciones. Las posiciones nos dan una referencia de cuándo están ocurriendo. Pero ocurren fenómenos en esos periodos. Cuando estamos en un periodo que estamos alejados del Sol, no dentro de nuestro movimiento alrededor del Sol, en traslación, estamos en una estación, digamos, de invierno, ¿no? Para el lado, el hemisferio que está más alejado, ¿no? Por esta inclinación que tiene la Tierra. Y cuando estamos más cerca, estamos en verano, ¿no? El Sol nos va directamente y hace más calor. Entonces, estos fenómenos se repiten. No solamente hablamos del Sol, no solamente hablamos de la Luna, que quizás sean los astros que estén más cerca y que influyan de una manera más particular dentro del análisis de lo que ocurre en la Tierra y los fenómenos que ocurren. Y me pongo a analizar un poco de qué viene a ser la personalidad. Porque esto se habla mucho en la astrología de que tiene que ver con una descripción de una personalidad en base a unos signos. ¿Y qué pasa si esa personalidad no es que esté definida por la energía de los astros que nos llegan y programan el cerebro y hace que te comportes de cierta manera, sino por un tema de estacionalidad, de cíclica, ¿no? Estamos en una posición en el tiempo, digamos en el movimiento, en el que ocurren ciertas cosas, ¿no? Como pueden ser la temperatura, presión, la gravedad que ejerce la Luna sobre toda la materia, no solamente sobre los fluidos, pero más específicamente o más fuerte sobre los fluidos, y hace que se desarrollen algunas reacciones químicas o movimientos dentro de la materia, ¿no? Y nosotros estamos compuestos de materia.
Nuestros cerebros, donde está la personalidad, donde está la racionalidad, está compuesta de materia. Ahora, piensa en esto. La fecha en que tú naciste tiene que ver no con una constelación, ¿no?, que te está vibrando sus vibras, sus energías, sino tiene que ver más que nada con una posición de la Tierra dentro de un ciclo mayor. ¿No es cierto? Y que seguramente esas condiciones, si bien no son exactamente iguales, porque no estamos en un universo totalmente simétrico en el que las cosas ocurren de manera simétrica. Si sabes, obviamente estamos también dentro de un ciclo mayor que tiene que ver con la Tierra girando, o el sistema solar girando dentro de la Vía Láctea, ¿no? Y completar un ciclo ahí debe ser mucho más tiempo del que podríamos estimar para poder decir que estamos en una situación exactamente igual. Entonces, fíjese que cada periodo es diferente, a pesar de que tenga elementos en común. Entonces yo decía, claro, ¿por qué la personalidad, digamos, si quisiera creer en la astrología así directamente como la han planteado, hay signos que tienen coincidencias dentro de su mismo signo, ¿no?, del mismo periodo de tiempo en que han nacido, y sin embargo aún así son diferentes en diferentes épocas, digamos. Y es porque estos ciclos, a pesar de que se repiten, tienen elementos diferenciales. Eso es uno. Por otra parte, no es que, por lo menos no creo que solamente sea la posición lo que define la personalidad del ser humano. ¿No es cierto? Hay componentes ahí genéticos, hay componentes geográficos que tienen que ver con la presión, ¿no?, la altitud, la falta de oxígeno, la temperatura. Todo eso afecta a los procesos orgánicos que ocurren en el cerebro. Entonces, parece que hubiera una aproximación que quizás no está del todo concreta. Es cierto que no hay evidencias de esto a nivel científico porque no he visto estudios que se hayan hecho considerando estos factores, ¿no? Es más, simplemente se toma la definición que te dan los astrólogos y simplemente tomas esas evidencias que te han dado ellos o esos argumentos que te han dado ellos para desbaratarlos, sin analizar si es que de repente tenga algún sentido que el fenómeno exista, que tú lo puedas observar, está ahí estadísticamente, pero no tienes la causa que lo ocasiona. Tú como buen científico lo que tienes que hacer es ponerte a hacer hipótesis, ¿no?, y decir, bien, hemos descartado la hipótesis de los astrólogos que tienen que ver con la energía que llega y que te programa según tu constelación y todo eso. Pero fíjense que el fenómeno de la conciencia es algo que la ciencia aún no ha podido determinar de dónde proviene. Y no solamente eso, sino que cuando, obviamente no lo vas a recordar, nadie lo recuerda, al menos que yo sepa, de repente no me he documentado bien esa parte, pero de que uno recuerde desde que nació, ¿no?, desde que se formó, desde dónde llegó la conciencia, el cerebro, la forma de pensar. Partes de unas células que se unen en la concepción y luego hay un desarrollo no celular orgánico que se da en el feto, desarrollando el cerebro, todo esto, y nace un ser humano, un bebé. Y ese bebé todavía no tiene, digamos, una personalidad del todo definida. Pero hay algo ahí. Tú lo puedes ver cuando nace un ser humano. Quizás sea una forma inmadura de personalidad, pero hay algo. ¿Qué cosa define ese algo? Se dice que tiene que ver con la genética, ¿no? Pero a mí me parece que no solamente hay algo que tenga que ver con algo genético, porque la estadística te da, o por lo menos la observación. Nadie creo que haya hecho una estadística de hacer una hipótesis sobre personas que nacieron en un mismo rango de tiempo, en mismas ciertas condiciones, y ver qué patrones en común tienen. Que de hecho parece que hubiera eso cuando hemos visto definiciones astrológicas, ¿no es cierto? Hemos visto que tal signo tiene tales patrones de comportamiento. Y sin embargo ya se van un poco por las nubes analizando cosas o poniendo cosas que no tienen un sentido. Y más aún cuando intentan pronosticar lo que va hacia adelante. Quizás uno pueda, si es muy, muy inteligente y se dedica demasiado a esto, analizar
cómo reaccionaría una persona que tenga un determinado patrón de personalidad, forma de pensar, en ciertas circunstancias. Y poder predecir un poco cómo va a actuar. Y quizás con eso pueda hacer ciertas generalizaciones sobre cómo se comportará y qué cosa le podría pasar. Sería algo muy personal, ¿no? No podría, digamos, que aplicarse a un signo en general, por ejemplo, ¿no? Para hacer un pronóstico en el horóscopo, como lo es en el periódico, como lo es en una revista o lo es en un programa. A mí me parece que esta gente sí se aprovecha un poco del desconocimiento, del afán de creer, y que vean algunas cosas que observacionalmente les parecen correctas, pero que luego le añaden cosas falsas, cosas que se han ya desmentido, y hacen como un desmérito de todo, quizás un trabajo que puede haber habido ahí. Y yo recuerdo que hace muchos años, claro, yo antes creía en toda esta parafernalia de cositas medias místicas, cuando era bastante más joven que ahora, pero era como una cosa un poco de entretenimiento, ¿no? No lo tomaba tan en serio, solamente me causaba algo de gracia, siento un poco identificado con algunas características de mi signo, y lo veía también en otros, me parecía curioso, y lo tomaba como que era algo medio entre cierto y medio entre falso, pero era interesante analizarlo en ese momento. Y recuerdo que pasó en los años del tiempo y nunca le tomé demasiada importancia luego. Lo daba un poco como por hecho y nada más. Nunca profundizaba. Y ya más adelante, ya en la vida adulta, me puse a pensar, creo que fue a raíz de un texto que leí, no estoy seguro si esa es atribuido a Nietzsche. Hablaba algo así como que mientras no conozcas los astros, parte de la verdad, o no conocerás la total verdad, ¿no? O la verdad total. Y qué raro, ¿no? Que un filósofo de su talla piense en esto, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Hay científicos que creen en cosas medias divinas sin ninguna prueba, simplemente por una cuestión cultural y por un afán de querer encontrar el origen de las cosas que están estudiando, ¿no? Pero me dio curiosidad y empecé a averiguar un poquito más por qué esto, ¿no? Y también a raíz de que tuve un evento en mi vida que fue un poquito duro para mí. Suelen pasarme cosas a mí por ciclos. Y cosas como que me pasan varias cosas malas en un plazo de tiempo muy corto. Y es como que si se estuviera preparando, ya suena también un poquito místico esto, ¿no? Preparando para que desarrolle una personalidad un poquito más resiliente, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo todavía no tenía eso, era como que me afectaba mucho cuando me pasaban estas rachas, digamos que es un poco de suerte, o de mala suerte en este caso. Y me llegó a mis manos un texto de una astróloga que se llamaba, porque ya falleció, Linda Goodman. Y era un libro bastante extenso, de hecho hay otro más que es mucho más extenso, pero el primer libro que leí que se llama Los signos del zodiaco y su carácter. Yo dije, bueno, vamos a leerlo como un elemento de curiosidad. Y en este libro no era la clásica descripción de manual que te hacen otros astrólogos de 2x3, y seguramente muchos de ellos toman de referencia a este libro porque es como ella una eminencia en este asunto. Y no se queda en una descripción general. Es muy específica en algunas cosas y aclara muchas características, pero más o menos de dónde surgen, ¿no? Y uno empieza a entender y se da cuenta, mira, qué interesante. No pareciera que fuera un pensamiento mágico, lo que podría serlo, pero parecía que hubiera habido un estudio estadístico sobre esto, ¿no? Como que le habría tomado toda su vida. Creo que escribió solamente 3 libros en toda su vida, no estoy seguro, pero todos eran basados en estas creencias. Y me dio como que un pequeño shock, no lo voy a negar.
de sentirme muy identificado con lo que estaban diciendo ahí. Y eran cosas muy específicas que no se, digamos, no se aplicaban de una manera general a todas las personas. Eh, y eso era lo diferencial que yo vi. Y como te digo, era además muy extenso lo que se hablaba ahí. Y entonces yo entré un poquito a ese quiebre mental de decir, oye, quizás aquí hay algo más de lo que sé, más de lo que hemos podido averiguar hasta ahora como humanidad. Y estamos obviando una parte del conocimiento por un poco de prejuicio. Sí, quizás después obviamente leí algunas cosas que desmontaban mucho de lo que se cree, porque esa señora también que escribió los libros también creía en este tipo de energías y hablaba de un tema de divino y no con una sustentación científica, que fue creo que lo que la gente le criticaba en su momento también, pues, ¿no? Todo todo su aporte era visto desde un punto de vista místico. Y decía, si quieres creer, bien, si no, también, pero igual es cierto. Y punto. Y no creo que una aproximación así lleve a algo bueno dentro del conocimiento. Si tú ves un fenómeno que podría ser cierto, o que tú observas que no está del todo definido, como es el fenómeno de la conciencia y la personalidad, la ciencia, como repito, no lo ha averiguado, no sabe de dónde proviene la personalidad y la conciencia, lo que te hace estar vivo y percibir tu entorno. Y toda esa, digamos, programación que tienes ya en el cerebro, que tiene que ver con una arquitectura orgánica, ¿no? Con una conexión entre tus moléculas que están en el cerebro y que te hacen actuar de cierto modo, que te hacen ser de cierto modo. Y claro, hay una explicación reduccionista de que esto tiene que ver simplemente con tus genes. Pero entonces, ¿qué hubiera sido con el primer ser humano? Tampoco hubiera tenido una personalidad, ¿no? Su personalidad también dependería de su de sus parientes, de sus padres, de sus orígenes. Entonces nos iríamos hasta la primera célula. La conciencia ha emergido como un fenómeno en la vida, en la Tierra, digamos, ¿no? Y parece que es muy parecido a lo que sucede con máquinas, por ejemplo, ¿no? Con las computadoras. Hay una especie de programación, una especie de, no te voy a decir mente maestra que ha programado, pero porque el universo mismo se organiza de cierta manera mediante los fenómenos físicos y hacen que haya fenómenos emergentes, como es el de la conciencia. Porque el ser humano tiene conciencia, porque los seres vivos, los animales tienen conciencia y otras cosas inmateriales no. A lo mejor no entendemos bien el fenómeno de la conciencia y pensamos que la forma en que lo experimentamos con nuestra arquitectura orgánica, con nuestra forma de ser, es la única que existe. Así como en tiempos antiguos, bueno, no tan antiguos, en realidad hace unos años, se hablaba de no existe la vida, porque no existe el carbón, porque no hay consumo de oxígeno, y después de años se descubrió que existían seres que podían, acá en la Tierra, ojo, que consumían otro compuesto. Y yo creo que fue un descubrimiento como que rompía el esquema de lo que el ser humano entendía lo que era vida, ¿no? Él pensaba que tenía que estar basada en el oxígeno. Y descubrieron que no era así. Entonces, si así, de manera homóloga, podemos analizar que quizás la conciencia no esté ligada solamente a los elementos orgánicos organizados dentro de un patrón que se asemeja al nuestro o al de los animales. Quizás exista una conciencia que no podamos percibir en los elementos inmateriales. Perdón, inmateriales no, inorgánicos, ¿no? Que no podamos percibir porque no tenemos, digamos, la misma compatibilidad a nivel de conciencia. No lo sé. No te voy a decir que es así, no te voy a tratar de convencer de lo contrario. Solo te doy un punto de vista como para que lo puedas analizar y quizás, si es que no crees en esto, dejes una puerta abierta, ¿no? Para decir, oye, esto quizás debería tomarlo en cuenta y pueda ser tú el que le dé una explicación más racional a este asunto, ¿no? ¿De dónde viene la conciencia, la personalidad? ¿Es solamente determinada por la genética
Y si es así, ¿de dónde vendría esa primera impulso genético que determinó la personalidad de la primer ser viviente hasta evolucionar a lo que somos ahora, ¿no? Y tratando de darnos cuenta que si la personalidad está formada por un conjunto de cosas que nos forman a nosotros, y ese conjunto de cosas no solamente están influenciadas por la genética, están influenciados también por factores externos, como les dije, temperatura, altitud, cantidad de oxígeno, no sé si también afectan las latitudes. Hay muchas cosas que tienen que ver con el paso del tiempo, con los ciclos que se repiten dentro del movimiento que sigue la Tierra dentro de su posición en el universo, y que posiblemente tengan alguna relación para crear la personalidad en un porcentaje. Obviamente la genética determina otro. No voy a negar que los hijos se parecen a sus padres en ciertos aspectos, pero no en todos. Y entonces, ¿de dónde sale ese resto, no? Que lo componen. Porque las personas que nacen en un clima más soleado tienden a ser personas más alegres, ¿no? Fíjense en la cultura, que es un fenómeno un poquito más arriba, más grande, no más social, pero que tiene que ver con personas. Siguen siendo personas, siguen siendo elementos que se juntan. ¿Por qué son más alegres las personas con el sol? Porque les da la luz, que tiene a darles más esta hormona de la felicidad. Y en lugares más fríos, donde hay menos sol, hay más bajo esta hormona, ¿no? Y también influye. Lo cual al final todo sumado, todos estos componentes sumados dan la personalidad. Entonces, yo les dejo este pequeño análisis, este pequeño aporte para aquellos que creen a ciegas, y les doy la información de que muchos de estas cosas por las que creen ya están desmentidas, han sido estudiadas, analizadas y se han descartado, pero que hay otros factores que se podrían analizar de una manera más responsable, no yendo hacia el pensamiento mágico, hacia el yo creo, aunque no veo, aunque no siento, aunque no lo pueda probar, yo lo creo. Así no funciona el pensamiento racional. Es nuestro deber, si vemos algo que no entendemos, pero que vemos que está sucediendo, no darle una explicación mágica con tal de ganar seguidores, sino tratar de analizar qué es lo que sucede ahí. Quizás descubramos algo más grande de lo que pensamos y que pueda cambiar el curso de la mente humana. Así que se los dejo como tarea para la casa. Yo acabo este episodio el día de hoy. Les agradezco su audiencia. Y ya sabes que nos puedes escuchar todos los miércoles por las plataformas de Apple Podcast, Spotify y YouTube, como todos los miércoles por la noche. También te informo y querías saber que tenemos nuestras redes en TikTok y en Instagram. Estamos como mientras.tanto.podcast. Soy Jan Echegoyen y yo me despido y nos vemos el siguiente miércoles. Chao.